Tengo 14 años y quiero hacer una historia tipo Amores Perros, donde los personajes se cruzan, pero en lugar de tener violencia y peleas de perros clandestinas, hay desamor y peleas de perros. Otra clase de perros, humanos, ñeros, por el corazón de una chica. El corto empieza con el novio de Alondra, un güey que según el guión debía verse rudo, regresando de la casa de ella. Recuerdo que le pedí a Roque, mi amigo y actor fetiche, que caminara lo más erguido que pudiera para simular una seguridad pasmosa. En ese entonces él tenía una rasta, y yo pensaba que se veía rudo con sus lentes oscuros, pero viéndolo actualmente creo que más bien parece un turista turco que no supo usar el metro y en lugar de acabar en la Condesa o la Roma, está fuera del metro Tesosomo, perdido. No pide indicaciones para no delatar su condición de extranjero, así que la cámara está a punto de presenciar cómo es asaltado. Ese habría sido un buen cortometraje si hubiéramos grabado el asalto. Soy la mejor. Órale. Más lento. Jules es el pretendiente. Camina en la calle donde vive Alondra. No sabe exactamente en qué casa, pero la busca por las ventanas. Jules era como el Gael García del CCH, el DiCaprio, o lo que sería el Chalamet ahora. La razón de tenerlo en el proyecto era meramente mercadológico, para que la gente, sobre todo las mujeres y los gays de cualquier edad, dijeran, tengo que ver este bomboncito, y por lo tanto vieran el cortometraje. Luego aparece mi hermano y colaborador de toda la vida, Miguel Ángel, que originalmente no iba a salir, pero como no había nadie más le entró al envite como un valiente, y se vulnerabilizó como nunca, y eso no es broma. Llegando de la escuela. ¿Mande? Él va saliendo del metro y le marca a Alondra. Él es su exnovio. Quiere regresar con ella, o por lo menos hacer el intento. Bueno, pues, ¿quieres saludar? Quiero. Ustedes estarán pensando, viendo solamente las imágenes nada de esto se hubiese podido entender, y es cierto. En realidad todo el cortometraje iba a estar contado por Alondra en voz en off, ella hablando de las dudas, deseos e inseguridades que le producían estos tipos, cada uno de ellos representando el presente, pasado y futuro de su caótica vida amorosa. Vale, verga. Somos turistas en la vida sentimental del otro. Por lo menos así lo siento hoy que veo este material, y creo que el David de 15 años no era muy consciente de ello. Sin embargo, está en la historia, o en la intención que tenía la historia, porque este cortometraje tal como se pensó no existe. Grabamos esto con una vieja cámara de mi abuela, encima de grabaciones familiares.
y a la semana dimos todo por perdido porque nunca pudimos transferirlo a digital y pensábamos que el cassette estaba dañado. Sé que el David de 15 años estará en desacuerdo, pero para el David de 29, Visceral me parece una obra maestra. Gracias por la esperanza que me acabas de arrojar desde la construcción de un pasado parchado y reinventado, que nunca fue. ¿Se la pasó bien, tío? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Usted, tía? A todo dar, pues fíjate, imagínate, si no nos va a gustar, Qué siempre bueno. estamos solos. ¿Qué platicábamos, hermano? Sí, no, no tiene lo que es